Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía del Partido Político en Formación, Política para la Acción. Los saluda el embajador Jorge Castañeda, coordinador de la Escuela de Gobernabilidad. Muy agradecido a todos ustedes por vuestra participación en este conversatorio. La Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía del Partido en Formación, Política para la Acción, liderado por el economista Carlos Anderson Ramírez, busca forjar líderes con una visión prospectiva de futuro para el desarrollo sostenible e inclusivo del país. Líderes con ética, responsables y comprometidos con el desarrollo del Perú. Para este fin utilizamos los formatos de conversatorios y cursos cortos que se efectúan de manera híbrida, es decir, presencial y virtual. La calidad de la temática, trayectoria y reconocimiento de nuestros expositores está garantizada. Los invitamos a unirse a nuestra Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía, participando en nuestras actividades académicas para juntos ayudar a construir una sociedad verdaderamente dialogante. Les solicitamos vuestra colaboración para que difundan en sus redes sociales nuestros conversatorios y cursos cortos. Conozcan más sobre nuestras actividades visitándonos en nuestras redes sociales y canal YouTube. En esta oportunidad hemos organizado un conversatorio sobre reflexiones acerca de los 25 años de los acuerdos de paz peruano-ecuatorianos, balance y perspectivas. El conversatorio tiene por finalidad examinar el proceso de paz que siguió a la firma de los acuerdos de paz con el Ecuador. En particular, se analizará la conclusión de la demarcación de la frontera terrestre binacional, la ejecución de los diferentes mecanismos de cooperación derivados de los acuerdos de paz, así como los desafíos de las relaciones bilaterales para los próximos años. Las exposiciones estarán a cargo del embajador Nicolás Roncaliolo Higueras, el director general de Soberanía del Ministerio de Relaciones Exteriores y presidente de la Comisión Peruana Demarcadora de Límites, del embajador Vicente Rojas Escalantes, abogado y ex viceministro de Política de Defensa del Ministerio de Defensa, y el abogado internacionalista Augusto Tomberry, diplomático de carrera, quien actuará como moderador del conversatorio. Me es muy grato dejar con ustedes al ministro Augusto Tomberry para que dé inicio a este conversatorio. Adelante, Augusto. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Les doy una muy cordial bienvenida. Perdón. Les doy una muy cordial bienvenida a este foro, a este conversatorio. Este año se cumplen 25 años de la firma de los acuerdos de paz peruano-ecuatorianos. Este año y este mes se cumplen los 25 años de ese acontecimiento. Con ese motivo vamos a tener hoy día una charla que va a ser, me parece, muy rica y muy ilustrativa para todos los oyentes y para todos los participantes en este foro. El evento que estamos conmemorando hoy día tuvo una enorme repercusión. Era de una gran dificultad en todos los planos: político, geográfico, cartográfico, histórico, y sin embargo no había podido ser resuelto durante más de 165 años, pero al cabo de un proceso que hoy día evocaremos, pudo encontrar una solución que fue ejemplar y que ha permitido una paz muy duradera y con grandes proyecciones entre los dos países hermanos, Perú y Ecuador. Para refrescarnos la memoria sobre el proceso que condujo a la superación de todas las dificultades en la relación bilateral y en particular en el tema limítrofe, vamos a comenzar con una presentación a cargo del embajador Nicolás Roncaliolo, que, como ya dijo nuestro anfitrión Jorge Castañeda, ha sido director general de Soberanía, pero también para el caso que nos ocupa es más relevante su trayectoria como presidente de la Comisión Demarcadora de Límites, porque esa comisión tuvo que trabajar muy arduamente durante varios años. Así que con esta pequeña introducción le damos la palabra al embajador Nicolás Roncaliolo. Adelante, Nicolás. Muchas gracias, Augusto, por la presentación.
Muchas gracias, Jorge, también por invitarme a participar en este evento muy importante por lo que el significado que tiene justamente esta conmemoración de los 25 años de la suscripción de los acuerdos de paz. Y gusto también de verlo a Vicente, que además de los cargos que se ha mencionado, pues ha sido embajador de Perú en el Ecuador. Voy a mencionar brevemente, porque es un tema amplio y muy complejo, cómo se gesta este proceso de los acuerdos de paz. Como todos sabemos, se llevó a cabo un enfrentamiento armado entre Perú y el Ecuador en el Alto Cenepa a inicios del año 95. Luego se suscribe a nivel de los viceministros de Relaciones Exteriores el 17 de febrero la Declaración de Paz de Itamaraty. Dicho instrumento establecía la adopción de diversas medidas para consolidar el cese de hostilidades y estabilizar la situación militar. Y eso era muy importante porque había sido un enfrentamiento muy cruento, muy duro. Asimismo, el Ecuador y Perú asumieron el compromiso de encontrar una solución global y definitiva a los denominados impases subsistentes entre ambos países, plasmados en un conjunto de planteamientos de cada una de las partes que deberían ser examinados en el marco del Protocolo de Río de Janeiro de 1942 y siguiendo pues un complejo mecanismo diseñado a lo largo de 1996. Podríamos decir que en dicho contexto se inicia el proceso más extenso y complejo de conversaciones y negociaciones en la historia del Perú y del Ecuador. 6 cancillerías habrían de trabajar en coordinación con 28 embajadas durante los 3 años y 8 meses que duró el proceso de paz, para alcanzar el acuerdo global y definitivo. Se sostendrían conversaciones y negociaciones de carácter político, diplomático, jurídico, técnico, económico y militar. Más de 80 autoridades participarían directamente como negociadores, considerando los jefes de Estado, los cancilleres, vicecancilleres, delegados y altos representantes del Perú y del Ecuador, así como de Argentina, Chile, Brasil y los Estados Unidos, países que desempeñaron un papel muy importante en calidad de garantes del Protocolo de Río de Janeiro de 1942. Este proceso largo, como habíamos señalado, de 3 años y medio, tuvo diferentes fases. No voy a entrar en detalle porque es un periodo bastante largo. La segunda fase fue en Brasil, ¿no? Y ahí se señaló un nuevo enfoque que se plasmó en la llamada Declaración de Brasilia, ¿no? Y luego hay un cronograma de ejecución de esta declaración donde se reunieron en varias oportunidades en el año 98. Se formaron comisiones que abordaron diferentes temas de interés común y que fueron acordados por ambas cancillerías. Hay que señalar que luego de un recrudecimiento de la tensión militar en la zona de frontera, de alcances y consecuencias imprevisibles, ambas cancillerías, con el valioso apoyo de los países garantes, lograron una solución temporal dentro del marco de la misión de observadores militares del Ecuador-Perú, MOMEP, para separar las fuerzas y restablecer la estabilidad militar. Cabe señalar que el rol de los países garantes, como ya se ha mencionado, ha sido muy importante porque ellos auxiliaron, colaboraron, ¿no?, en encontrar fórmulas para la paz. No solamente a nivel técnico y jurídico, porque eran expertos de muy alto nivel de las cancillerías, sino en este caso a nivel militar, con la presencia de observadores militares que permitieron la separación de las fuerzas para evitar que esto pues vaya a desembocar en un enfrentamiento, pero que ya no sería solamente localizado en la zona de la cordillera del Cóndor, sino sería un enfrentamiento más frontal que incluiría el sector oriental y el sector occidental. Ante este nuevo panorama, hay que señalar que con la presencia y la participación de la MOMED, los presidentes del Perú y Ecuador inician una nueva etapa denominada diplomacia presidencial, que no obstante el esfuerzo realizado en varias reuniones tampoco logró superar el tema pendiente, porque si bien es cierto se avanzaron en varios aspectos como los temas de integración económica, los temas de medida de confianza, los temas de navegación amazónica, pero el tema central, medular, que era justamente la divergencia sobre cómo debía concluir el cierre de la frontera, pues quedó pendiente. No había un acuerdo al respecto. Finalmente,
los mandatarios de ambos países solicitaron a los presidentes de los países garantes que presenten una propuesta para concluir de manera global y definitiva las diferencias subsistentes entre Perú y el Ecuador. Consiguientemente, los jefes de Estado de los países garantes dieron a conocer el 23 de octubre de 1998 su propuesta vinculante para concluir la fijación de la frontera terrestre común y los restantes elementos del acuerdo global y definitivo suscrito solemnemente el 26 de octubre en Brasilia. Fue un momento muy emotivo con la presencia justamente de los presidentes de ambos países y representantes de alto nivel de los países garantes y las delegaciones de ambos países y autoridades. Yo recuerdo haber participado junto con numerosas personalidades de la Cancillería peruana y participantes en el proceso de negociación en este acto simbólico que realmente fue una cosa única, ¿no? Porque se logró cerrar un último situación que se había presentado en América Latina y se había hecho utilizando todos los recursos de la diplomacia, todas las fórmulas de negociación y con esta valiosa presencia y aporte de los países garantes. El referido acuerdo, que se construye sobre la base jurídica del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro de 1942 y sus instrumentos complementarios, comprende el punto de vista de carácter vinculante vertido por los presidentes de los países garantes, que resuelve en forma definitiva la diferencia fronteriza de conformidad con los pareceres o opiniones emitidos por los expertos designados por los países garantes. También se acuerda el Tratado de Comercio y Navegación, el Acuerdo Amplio Peruano-Ecuatoriano de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, el intercambio de notas sobre el Acuerdo de Constitución de la Comisión Bilateral Peruano-Ecuatoriana sobre medidas de confianza mutua y seguridad. Cabe destacar que los países garantes, en su carta vinculante del 23 de octubre del 98, comprometieron al Ecuador y al Perú a terminar con la demarcación en los subsectores señalados de la cordillera del Cóndor y un pequeño sector del río de la Lagartococha, cuyos trabajos de campo merecerá un tratamiento más adelante para poder explicar la importancia de esto. Es decir, una vez que se cierran estos acuerdos, el mandato de los presidentes, el mandato de los cancilleres a la comisión que se va a constituir es justamente concluir el cierre de la frontera, o sea, la fijación de la frontera terrestre común a la mayor brevedad de tiempo posible. Entonces ahora le voy a pedir a Claudia que por favor voy a poner el PPT que hemos elaborado para poder explicar esta etapa justamente del proceso de paz. Vamos a la siguiente lámina, por favor. La siguiente. Acá hemos señalado esto justamente, que en el acta presidencial de Brasilia, del 26 de octubre del 98, en el punto segundo, declaran que con el punto de vista vinculante emitido por los jefes de Estado de los países garantes, en su carta del 23 de octubre del 98, que forma parte integrante de este documento, quedan resueltas en forma definitiva las diferencias fronterizas entre los dos países. Con esta base dejan registrada la firma indeclinable voluntad de su respectivo gobierno de culminar dentro del plazo más breve posible la fijación en terreno de la frontera terrestre común. Y este es un tema clave porque a partir de ello nosotros vamos a iniciar el proceso justamente de demarcación, constituyendo las comisiones mixtas demarcadoras, tanto de Perú como Ecuador. El que habla, tuve el honor de presidir la comisión demarcadora peruana de límites con un equipo muy importante de diplomáticos de diferentes generaciones y técnicos de las Fuerzas Armadas, con el apoyo logístico justamente de la Fuerza Armada de Perú. Y el Ecuador hizo lo propio, presidía la comisión el embajador Alejandro Suárez, un amigo muy conocido en el mundo diplomático. Él había sido ministro de la Embajada del Ecuador en su país, o sea, lo conocía de años anteriores, y hicimos un trabajo de coordinación muy importante para poder concluir con las instrucciones que habíamos recibido en nuestros respectivos gobiernos. Cabe señalar de que en esta vista que voy a mostrar, voy a hacer un paso bastante rápido porque el tiempo no me lo permite, pero con las ayudas visuales me va a permitir clarificar y sobre todo plasmar en estas fotos, en la foto que vamos a ver, las dificultades que significó el trabajo de campo de la demarcación.
Vamos a ver primero cómo, muy rápidamente, cómo fue la década del 40, ese proceso de marcador. Por favor, puede pasar las fotos iniciales. La siguiente vista. Bueno, acá tenemos unas fotos de la década del 40. Ahí vemos los hitos que eran edificados con cemento, con piedras, ¿no? Que era la forma como tradicionalmente se hacían, ¿no? Y con apoyos inclusive de los nativos de la zona para poder avanzar en ello. La siguiente, por favor. Es interesante ver, por ejemplo, esto, y vamos a ver más adelante otras fotografías, cómo se utilizaban canoas para desplazar y llevar la logística a diferentes puntos, justamente de la cordillera del Cóndor, diferentes zonas donde había que colocar los hitos, ¿no? Siguiente, por favor. Vemos el uso ahí de los equipos de comunicaciones de aquella época, los radios. Actualmente, bueno, vamos a ver más adelante, en el año 99 vamos a usar pues las computadoras y diferentes sistemas satelitales muy modernos por supuesto, y los equipos de transporte. La siguiente. Acá vemos la manera como se transportaban los equipos a pie, en acémilas muchas veces, o como hemos visto en canoas. Era muy difícil y muy lento los desplazamientos, ¿no? Eran las únicas maneras que se podían hacer, pero hay que también destacar que ese trabajo fue un trabajo muy sacrificado, pero también muy eficiente profesionalmente hablando, porque después con los aparatos modernos se pudo confirmar que las coordenadas colocadas pues eran coordenadas exactas y adecuadas. La siguiente. Bueno, aquí ya cumplimiento del acta anterior de los presidentes, se constituyen las comisiones mixtas. Nos reunimos en Tumbes y en Machala para establecer justamente los términos de referencia, cómo íbamos a trabajar justamente en este periodo. Se escogió la ciudad de Hualaquiza, en la provincia de Morona, Santiago de Ecuador, porque reunía una serie de condiciones muy favorables, ¿no? Tenía pues un aeropuerto muy cercano a los puntos donde íbamos a hacer los trabajos de colocación de hitos. Tenía también un apoyo logístico importante. Siguiente. Los elementos que utilizamos, el vehículo, el hito, voy a mencionar luego por qué se escogió este tipo de hito que de fibra de vidrio, el helicóptero, que es el elemento común que usaron también, usamos en el Perú y en el Ecuador, es decir, las comisiones peruanas pusieron a disposición de los trabajos 2 helicópteros Mi-17 y la comisión ecuatoriana 2 helicópteros Super Puma. Siguiente, por favor. Aquí a la izquierda vemos una visita de inspección al hito naciente que está en la zona de Lagartococha, más al norte, en la zona norte, ¿no? Porque se había dado por perdido. Y recibimos una noticia que la confirmamos justamente, el embajador Sandoval, el general Willard Gamarra y un equipo de oficiales, haciendo una inspección y confirmamos efectivamente que lo que se encontró fue el hito nacientes, donde se tenía que hacer la oficialización, porque solamente se había colocado, pero no se habían aprobado los trabajos. A la derecha vemos el tipo de helicóptero que utilizábamos para estos trabajos que se van a llevar a cabo justamente desde Gualaquiza. La siguiente. Los trabajos de campo, y vemos las dos comisiones. Siguiente. Ahí he puesto un término importante, desafíos. Las instrucciones recibidas era pues concluir los trabajos en menor tiempo posible. Habían dos cosas muy importantes, dos, podríamos decir, desafíos o dificultades serias. El desminado asociado con la demarcación, que es muy distinto que el desminado humanitario, que es el que se está haciendo ahora, porque este es un desminado solamente para colocar los sitios, pero que corría riesgo, por supuesto. Este trabajo lo hacían las dos comisiones, ¿no? Y el tema de las características geográficas y la climatología de la zona. Siguiente. Seguimos con una muestra de las colinas, son 2.000, a veces 2.500, 3.000 metros de altura. Siguiente. Bueno, acá está la Comisión de Marcadora Peruana, estamos con el embajador Sandoval, el embajador José Boza, que está descanse, y los generales de las Fuerzas Armadas, ¿no? Justamente acá estamos haciendo la oficialización del hito que habíamos mencionado antes, el hito
nacientes, ¿no? Que se había dado por desaparecido, pero ahí está, justamente lo hemos remozado y con la presencia de los presidentes de ambos países se hace el lanzamiento del proceso demarcatorio. Esto es en enero del año 94. Siguiente, por favor. Una vista de la ciudad de Gualaquiza, que reunía las condiciones adecuadas justamente para asentarnos ahí. Siguiente. Este es interesante porque ahí ustedes ven el perímetro marcado con esos listones amarillos, que es la zona que se ha desminado. O sea, no se ha desminado toda la colina, sino un sector, ¿no? Y en ese sector, una vez que está desminado, nos dan la garantía justamente de los oficiales que hacían el trabajo, bajaba el helicóptero para colocar el hito. O sea que había dos dificultades iniciales, ¿no? Siguiente. Ella se vieron los trabajos, estamos ahí con el embajador seminario, en el hito Guarinza. A la derecha, los vuelos de los demarcadores en helicóptero. Hay que señalar también que utilizábamos indistintamente el helicóptero peruano y ecuatoriano, y viajaban las comisiones, justamente comisiones, por ejemplo, mixta en un helicóptero ecuatoriano y otra vez en un helicóptero peruano. La siguiente. Estamos inaugurando otro hito, el hito Tambillo. Ahí está delegación binacional. La próxima. Otra vista del hito Tambillo. La siguiente. Acá estamos la delegación peruana, ¿no? En otro hito, en el hito Narinza. Ahí se puede ver justamente el hito, la altura. Es un hito de fibra de vidrio y con una base de cemento. El hito es amarrado a la base de cemento, pero lo más importante ahí son las coordenadas, porque el hito puede sufrir algún daño con el tiempo, pero justamente se escogió eso para dar rapidez al trabajo de campo, porque si hubiéramos hecho la instalación de los hitos con sistema de cementos, hubiéramos necesitado hacer numerosos más viajes de helicóptero que el que se realizó. Y ese es un estudio técnico que se hizo y una conclusión que llegamos ambas delegaciones. Y eso nos permitió realmente acelerar el proceso y tratar de cerrar la demarcación en el menor tiempo posible. Siguiente, por favor. Otra vista de los trabajos de marcadores. A la derecha, un deslizador, y podemos comparar con el sistema tradicional que se usaba, pues, de las canoas, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, en ciertos momentos hemos estado como 4 meses, por lo menos, en la zona de Gualaquiza, y hacíamos una labor de compartir ciertos logros, ciertos avances con la delegación ecuatoriana. Ahí quiero señalar también que aparte de los diplomáticos peruanos, al fondo está una diplomática, una dama peruana, la ministra consejero Milagros Miranda. Es la primera mujer que trabaja en los trabajos de campo. Y otra cosa que deseo señalar, que en este proceso de construcción de la demarcación del año 99, por primera vez en la historia, funcionarios diplomáticos, tanto de Perú como de Ecuador, participamos en los trabajos de campo, porque en la década del 40 solamente eran representantes de la Fuerza Armada y expertos de ambos países. Siguiente. Tema de las lluvias. El otro problema justamente, semanas antes de concluir los trabajos, ¿no? Se produjo un proceso de lluvias muy complicado que permitieron suspender. Tuvimos que suspender por 2 semanas todos los trabajos y realmente no podíamos hacer absolutamente nada. Pero en estas circunstancias, en un momento dado, un día domingo que aclaró la delegación ecuatoriana, en un helicóptero Super Puma decidieron hacer una inspección para retomar los trabajos de instalación de hitos, porque nos hemos demorado en ese momento en el cronograma. Lamentablemente, pues sucede un accidente, ¿no? Que ese helicóptero se estrella en una de las colinas y fallecen 7 oficiales ecuatorianos. Cae el helicóptero Super Puma, fue una tragedia, ¿no? Que sucedió. Por supuesto, participamos con el pesar que le dimos. Personalmente hice un viaje hasta Quito para poder dar el pésame a las autoridades y luego hicimos un reconocimiento, ¿no? A las 7 personas fallecidas. Siguiente, por favor. Hubo una moción también del Congreso que considera, pues, a los 7 oficiales que hicieron un trabajo en favor de la paz. Eso es importante, ese reconocimiento del Congreso que fue dado a conocer a las autoridades ecuatorianas. Siguiente.
bueno, ya la conclusión de los trabajos demarcatorios, hemos hecho, la siguiente también, la pasa por favor, hemos hecho el trabajo en poco más de 3 meses, podríamos decir que hemos hecho un tiempo bastante rápido, no obstante las demoras, riesgos y dificultades, y ahí en esta ceremonia que se lleva a cabo con ambos presidentes, el presidente Fujimori y el presidente Maguad, los cancilleres Fernando Traseñiz y José Ayala Lazo, y las autoridades que fueron invitadas, prácticamente de esta forma se concluye con los trabajos de demarcación, que era el encargo que dieron los mandatarios y las cancillerías de ambos gobiernos a los presidentes de la Comisión Demarcadora y a los equipos que trabajan. Siguiente, por favor. Algunas conclusiones para ya cerrando esta breve exposición. La declaración de paz de Itamaraty marca el inicio, pues, de este proceso negociador. Ya hemos señalado los diferentes niveles que se participa, desde el nivel presidencial, pasando por canciller, vicecanciller, hasta los técnicos. La siguiente. A partir de la declaración de Brasilia del 97 y su cronograma de aplicación, establecen 4 comisiones peruano-ecuatorianas que cambian el curso de las conversaciones. Y esto es importante porque un poco que se congestiona en el tema central, que es el tema de límites, y se comienzan a avanzar en otros temas como el tema de integración, medida de confianza, navegación amazónica. Durante este proceso de negociación se fue configurando un momentum político, producto de la convergencia de factores internos y externos, que no obstante las dificultades presentadas facilitó la toma de decisiones al más alto nivel del Perú y el Ecuador para concluir el proceso de negociación y arribar al acuerdo global y definitivo. Hay que señalar que en todo proceso de negociación hay un momento que hay que poner toda la concentración y hay que tomar la decisión final, y esto es lo que finalmente se hizo con el apoyo de las instancias políticas, diplomáticas y especialmente también de los países garantes. Siguiente, por favor. El 13 de mayo del 99, pues en el primer hito de enfilamiento, confluencia de Yauco y Santiago, se da la clausura de la ceremonia, que nosotros hemos señalado, se ponen 26 hitos de material sintético y también se oficializa el hito naciente. Esta inolvidable experiencia vivida por diplomáticos y oficiales y expertos de ambos países, teniendo en cuenta que la ciudad ecuatoriana de Gualaquiza sirvió de base, permitió para consolidar las capacidades técnicas y seguir más adelante con los otros trabajos de revisión e inspección de hitos. Siguiente. Bueno, brevemente menciono los trabajos de COMPEFEC, que son los que se están llevando a cabo en la actualidad. Luego del cierre de la frontera se constituye la COMPEFEC, que es la Comisión Mixta Permanente de Fronteras de ambos países, para hacer todo este trabajo de reposición y la cartografía binacional, ¿no? Y esto es importante porque esta cartografía permite justamente la zona de desarrollo en la parte de la zona fronteriza. Siguiente. Deseo concluir con la cita de las palabras que pronunció el canciller Fernando Traseñiz cuando hizo un reconocimiento a los demarcadores, fue en junio del 99. Tras más de medio siglo, por fin ha concluido la ejecución del protocolo de paz, amistad y límites celebrado en Río de Janeiro el año 42. Este es un logro histórico que merece ser ampliamente reconocido. Muchos desconocen el grado de entrega y alto sentido de responsabilidad que entraña ejecutar los trabajos de demarcación con Ecuador, tanto en los años 40 como en este año. En cierta medida, supongo que nos resulta un tanto difícil comprender a cabalidad que la labor llevada a cabo ayer y hoy por ustedes, los demarcadores, constituye la expresión concreta y tangible de una meta perseguida desde nuestra independencia como nación. Gracias a sus esfuerzos, tras 178 años de vida republicana, el Perú finalmente ha cerrado sus límites internacionales. Con esto cierro mi presentación y agradezco la atención de los oyentes. Muchísimas gracias, Nicolás. Ha sido una presentación muy enriquecedora y muy informativa, creo yo, especialmente para las personas que estén siguiendo este foro y no estén muy familiarizadas con el tema. Es importante rescatar el primer momento después de la iniciación del conflicto, cuando hay una etapa militar en la que los países garantes ayudan a los dos países, nos ayudan sobre todo a lograr la separación de fuerzas y crean la misión de observadores militares. Y más adelante se crean las 4 comisiones que has mencionado, lo que permite abrir la temática a otras áreas que, digamos, acompañarían el tema de la demarcación
pero permitirían otros avances cuando las discusiones sobre la demarcación se estancaran un poco. Eso mejoraba, creo yo, las técnicas de negociación. Posteriormente, cuando se inicia la etapa de la diplomacia presidencial, creo que fue muy importante y tuvo mucho impacto el trato personal entre los presidentes, porque obviamente, gracias al buen trabajo de todo el equipo, cada una de las anteriores etapas había ido resultando favorable al Perú, prácticamente en un 100%, y era muy difícil que el jefe de la delegación ecuatoriana pudiera aprobar un acuerdo de esa naturaleza a su Congreso y a su opinión pública, de manera que era muy importante la relación personal al más alto nivel también. Finalmente, nos ha parecido sumamente impresionante el trabajo que nos ha mostrado de la Comisión Demarcadora. Hemos visto las dificultades de acceso, de clima, los riesgos que se corre, el problema del minado y la dificultad del desminado, y también, por supuesto, la dificultad de mantener los hitos en una zona que es climatológicamente tan complicada. Te agradecemos mucho, es muy importante resumir todo esto con las frases que has dicho, ¿no? Que esta fue una de bueno, fue la negociación más complicada, más compleja que ha tenido el Perú, porque ha cubierto todas las instancias, todas las especialidades, eh, todos los niveles de la relación bilateral, y ha durado largo tiempo. Ha sido una solución a problemas muy antiguos y muy emocionales, creo yo, donde no era posible solamente convencer a la contraparte con argumentos racionales. Así que fue un trabajo muy bueno, y creo que eso debe ser siempre rescatado y rememorado. Pero ese tratado, esos acuerdos abrieron también nuevas posibilidades, muchísimas nuevas posibilidades de desarrollo. Esos acuerdos incluyen, por ejemplo, entre otras cosas, un plan binacional de desarrollo de la zona fronteriza, de manera que concluyó una etapa conflictiva de más de 150 años, pero se abrió una nueva etapa. Y para que nos hable de esa nueva etapa, queremos invitar al embajador Vicente Rojas. Vicente era ya parte del staff de la embajada en el momento en el que estalló el conflicto en 1995, pero más adelante regresó en 2 ocasiones como embajador a Ecuador. En una de esas ocasiones tuve yo el privilegio de colaborar con él, de trabajar con él, del 2007 al 2010, y fui testigo directo de su involucramiento en el trabajo de implementación de los acuerdos bilaterales y del progreso que hicimos en la relación bilateral en todos estos años. Creo que él nos puede contar de primera mano muchas más cosas importantes de la relación bilateral, y sobre todo mostrarnos las perspectivas que se abren actualmente a este hermanamiento entre nuestros países. Vicente, por favor, adelante. Gracias a Augusto. Qué gusto escuchar a Nicolás, porque él se ha referido a una etapa pues realmente muy complicada, ¿no? Extensa. A mí me sería suficiente mencionar una frase del presidente Yamil Mawad, por ejemplo, cuando refiriéndose a todo este proceso histórico en la relación bilateral, eh, él dice, y he tomado nota de lo que él señaló, ¿no? Dice, cuando se empezaron los diálogos ya directamente y concretamente entre él mismo y el presidente Alberto Fujimori, él dijo que, y lo tiene escrito y registrado, dice, así tomó cuerpo la disputa territorial más grande de América y más antigua del hemisferio. Eso lo ha dicho el presidente del Ecuador, Yamil Mawad, ¿no? Una persona directamente involucrada en la solución de este centenario conflicto territorial entre el Perú y el Ecuador, ¿no? Entonces, con eso quiero de alguna manera indicar el esfuerzo que significó el trabajo de tantos colegas de nuestra Cancillería, de nuestras Fuerzas Armadas, en fin, profesionales independientes, en fin, tantos profesionales, tantos peruanos dedicados a este trabajo con tan excelente resultado, ¿no? Como comentario a lo que ha tratado de resumir
nuestro buen amigo Nicolás, y que debe ser muy difícil resumir tanto trabajo que realizaron a la frontera, empezando por el desplazamiento, ¿no? Bueno, como bien señalas tú, creo nosotros, Augusto, hemos tenido, por ponerle un nombre, el privilegio de estar en ese momento, ¿no? Donde parecía que las cosas podían ir a mucho más, a degenerar más, a complicarse más, pero que felizmente, ¿no? Y el tiempo así lo ha demostrado. Ese momento empezó el camino con todas las dificultades que se presentaron de una solución definitiva a esto que nuestro gran maestro de todos nosotros, el embajador Carlos García Bedoya, lo denominaba la hipoteca histórica, ¿no? En nuestra relación con el Ecuador. Yo creo que señalar esto es muy importante porque detrás de todos nuestros grandes maestros, porque hay muchos, ¿no? El proceso sigue, pero ya con una óptica positiva, pero con dimensión incluso más amplia. No olvidemos que el trabajo de nuestros cancilleres, embajadores de entonces, como el canciller Alan Wagner, el canciller José Antonio García Belaúnde, que trabajaron en este contexto y encontraron una salida final al otro tema que teníamos hacia el sur, en La Haya, ¿no? Y está vinculado, y ahí hay un trabajo profesional también que hay que destacarlo, hay que señalarlo, porque desde nuestra casa, Torre Tagle, se hizo un gran esfuerzo gracias a estos grandes embajadores, muchos más, por supuesto, de nuestros colegas que están involucrados. Mencionarle ahora y con mucha pena que, por ejemplo, Pepe Bosa, un joven embajador, un joven colega que se involucró mucho en este trabajo y que lamentablemente ya no lo tenemos con nosotros, ¿no? Pero felizmente creo que la gran mayoría están todavía con nosotros y les debemos muchísimo, todos los peruanos y todos los ecuatorianos, diría yo, a estas grandes personalidades de lado y lado. Pero hoy me limito a mencionar solamente a los nuestros y vuelvo a señalar porque soy testigo directo del trabajo que han hecho en esta fase ya post los acuerdos del año 98, como el embajador Alan Wagner o el embajador José Antonio García Belaúnde, ¿no? No quería dejar de mencionar esto motivado por esta explicación que nos ha hecho el trabajo nuestro buen amigo Nicolás, ¿no? Ahora, en cuanto hace al trabajo que luego de los acuerdos se hacía necesario poner en marcha, ciertamente que hubo un momento, diría yo, muy positivo en nuestra relación. Y eso coincide con el inicio de dos mandatos, ¿no? Para no ir mucho más a detalles mayores, con los mandatos de dos de nuestros presidentes, el presidente Alan García en su primera gestión y el presidente eh, Rafael Correa en el Ecuador, que empezaron a darle una fuerza muy importante al contenido de los acuerdos de paz, a los diferentes acuerdos que han habido, ¿no? Y yo creo que eso también es importante destacar porque es como la fuerza inicial eh, con marcada eficiencia que se inició durante esos años. No quiero decir que no se haya hecho nada antes, pero creo que hay que destacar también este momento y esa fuerza inercial, espero y tengo la esperanza que siga teniendo validez y proyectándose aún más hacia el futuro. Es el segundo elemento que quería mencionar. Y el tercero, en realidad, los acuerdos de paz definitivamente como acuerdos de paz tienen un objetivo. Son los seres humanos, son los peruanos, son los ecuatorianos, son los ciudadanos, que por estas fricciones y tensiones históricas que hemos vivido, nunca hemos podido alcanzar una consolidación de nuestra amistad. Siempre hubo la duda, el recelo, la desconfianza, que inmediatamente se trastocaba en efectos como en el comercio, se trastocaba en efectos como el intercambio cultural, en fin, en todas las actividades humanas. Y que en el fondo, creo yo,
en sus efectos negativos, hacía sufrir a muchísima gente en la frontera. Las víctimas de esta tragedia del enfrentamiento entre el Perú y el Ecuador han sido nuestros hermanos peruanos y ecuatorianos de la zona de frontera. Tanto que en los acuerdos de paz, obviamente, se recogió esta realidad, definiéndola incluso como una zona de integración fronteriza, ¿no? Que involucra más o menos debe ser en la actualidad, más de 5 millones de personas entre peruanos y ecuatorianos en la zona de frontera. Y también, específicamente del lado nuestro, la totalidad de Tumbes, la totalidad de Piura, en el caso de Cajamarca, San Ignacio y Jaén, en el caso de mi tierra, Amazonas, Condorcanqui, Bagua, y bueno, Loreto, la parte de arriba del río Amazonas, ¿no? Entonces, aquí están los problemas, aquí están las dificultades que se generaron por la desconfianza, por la confrontación, por estas dificultades históricas que hemos tenido, que felizmente concluyen el 26 de octubre del año 98. Y que ahora, con esa tranquilidad y esa felicidad, podemos hablar de los primeros 25 años de los acuerdos de paz. Qué maravilla poder hablar. Y Augusto, tú y yo que hemos estado en el Ecuador en esa época, o sea, la vida nos ha permitido ver y participar, ser partícipes de la confrontación a la convivencia pacífica, a la hermandad, a la solidaridad en la que viven ahora nuestros pueblos. Creo que esa es una experiencia muy grata para nosotros y en eso rescatar el trabajo de lado y lado, ¿no? De estas cancillerías, en general de nuestros pueblos, los peruanos y ecuatorianos, que hemos podido entender que tenemos que vivir en paz, trabajar juntos para poder alcanzar lo que todos necesitamos hacer, abandonar los niveles de pobreza que tenemos especialmente en la frontera, donde no hay ninguna dificultad de encontrar poblados donde puedes verificar el 90% de pobreza y con mucha facilidad muchas comunidades que tienen pues 50, 60% de pobreza. Entonces, es duro, pero yo creo que están dadas las condiciones para poder avanzar en la solución de estos problemas, porque lo que se quiere finalmente es el bienestar de la gente, el bienestar de toda nuestra población. Y ahí creo que todavía el reto es bastante fuerte. Tenemos muchísimas cosas que hacer todavía, pendientes que no hemos logrado hacer, por diferentes razones, ¿no? Digamos, ahora último, la pandemia de la COVID, eh, otras circunstancias políticas internas de lado y lado que impiden poder avanzar. Entonces, yo sueño con que nuestros países podamos tener las mejores condiciones para poder seguir trabajando juntos, porque razón tenemos. Y quiero mencionar solamente dos de ellos. El primero es que hay dos arqueólogos, uno peruano y uno ecuatoriano. El ecuatoriano es Francisco Valdés y el peruano es Quirino Olivera, que empezaron a hacer investigaciones, el uno en Palanda, por el lado de Zamora Chinchipe, en el Ecuador, y Quirino en la zona de Jaén, Bagua, del lado nuestro, del lado del Perú, ¿no? Y los dos felizmente han llegado a los mismos resultados. Algo que ya Julio Cetello dijo hace décadas, que el origen de la cultura andina nuestra está en esa zona de frontera entre el Perú y el Ecuador, con todo lo que eso significa. Que no es que somos pueblos que nos parecemos ni nada por el estilo, sino que somos los mismos pueblos de hace miles de años. Más de 5.300 años tiene ambas culturas. Entonces, de antaño, de hace muchísimo tiempo, tenemos las condiciones para seguir haciendo lo que tenemos que necesariamente que hacer. Termino indicando algunos elementos que hacen a la potencialidad de la región, de la frontera entre Perú y el Ecuador, más allá de lo que tenemos como países, pero para referirnos a la zona de frontera. Yo creo que hay varias cosas que hacer ahí, pero refiriéndonos a potencialidades, uno de los que valoro muchísimo, por ejemplo, es nuestra riqueza cultural en toda la frontera, de lado y lado. Y quiero mencionar solamente algunos de ellos, ¿no? La casa de Manuelita Sáenz en Paita, son dos casas que están en Paita, que pudiera ser un factor
turístico muy importante, si es que lo ponemos en valor. Los restos arqueológicos, los vestigios arqueológicos de Aipata en Piura, que es más o menos otro Machu Picchu, otro Cuela que está en mi tierra. En Cajamarca, en Jaén, lo que acabo de mencionar, estos restos arqueológicos que ponen en evidencia la existencia de una cultura binacional, origen de la cultura andina, de más de 5.300 años. Las cataratas del Godca, en fin, Cuélap en mi tierra, y al otro lado tenemos pues lo que es Loja, lo que es Cuenca con toda su riqueza, el mismo Machala y el oro. Se pueden hacer maravillas de aproximación turística en esa zona. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad que tenemos es, habida cuenta que tenemos estos elementos que definen la pobreza en nuestra región de lado y lado, es de poder trabajar juntos también para hacer frente la temática de la salud preventiva en toda la zona de integración fronteriza. Eso es otro potencial porque sin atender esa situación va a ser muy difícil que conjuntamente o individualmente podamos hablar de promover el desarrollo de nuestra región y naturalmente del desarrollo de nuestros hermanos peruanos y ecuatorianos en la frontera. Un tercer elemento que quisiera mencionar es nuestra riqueza amazónica. Ahí tenemos una gran potencialidad de trabajo conjunto también. No conocemos nuestra riqueza, ni siquiera conocemos cabalmente nuestra riqueza amazónica, la biodiversidad que nos acompaña, la riqueza de nuestra cultura a través de los pueblos originarios, en fin. Creo que hay muchos elementos que podemos seguir poniendo en valor, articulando para poder avanzar entre los dos países. Yo quería hacer referencia solamente de modo general a estos elementos rápidamente mencionados para señalar que es muchísimo lo que se ha hecho, pero es muchísimo probablemente más lo que tenemos que hacer todavía para alcanzar lo que queremos los peruanos ecuatorianos, alcanzar el desarrollo integral de nuestros países, pero sobre todo generar igualdad de oportunidades para todos los peruanos y para todos los ecuatorianos, en busca del bienestar de todos. Eso sería todo, mi querido Augusto, como una apreciación general al respecto. Ok, Vicente, muchísimas gracias. Ha sido una mirada muy amplia y muy enriquecedora porque tiene muchos elementos y especialmente muchos que señalan lo que falta por hacer, el futuro que todavía tenemos que ir poniendo en práctica, tenemos que ir construyendo juntos en muchos aspectos. Y luego cada uno también en su respectivo territorio amazónico. Yo quisiera nada más poner de relieve esos factores que has señalado en cuanto a lo que falta por hacer. Y ahora, con la venia, en fin, de todos los participantes, podríamos empezar una segunda ronda donde los dos ponentes podrían profundizar en algunos puntos, quizás ayudados por algunas preguntas que les podríamos hacer llegar. Por ejemplo, para Nicolás, podríamos pedirle, bueno, sabemos que el proceso negociador fue extraordinariamente complicado, que tiene muchas capas distintas de nivel de negociación, conceptuales, disciplinarias. El trabajo fue realmente multidisciplinario. También participaron muchas instituciones diferentes y por lo tanto es muy difícil describirlo en un espacio limitado en el tiempo como es este. Pero quisiera volver sobre ese tema para preguntarle si él nos pudiera señalar tres aspectos o tres factores que influyeron decisivamente en la solución del problema de fondo. Sé que es un trabajo difícil, pero tal vez él nos pueda dar algunos elementos para ilustrarnos sobre cómo se debe avanzar en una negociación de esta naturaleza. Este es un proceso de negociación ejemplar, así que creo que tenemos que rescatar y repetir tanto como sea posible esos factores decisivos que permitieron terminar con éxito, un éxito absoluto, un éxito de 100% para el Perú en esas negociaciones. Así que esa sería una primera pregunta y la segunda pregunta estaría dirigida a que nos dé su opinión sobre el impacto que tuvo la diplomacia presidencial.
porque es un factor que se ha usado en otras negociaciones, en otros contextos, en otros países, pero a veces ese tipo de gestión ha sustituido completamente el proceso diplomático y ese factor puede ser positivo o negativo, no lo sé. En nuestro caso, en el caso del Perú, esto no se había intentado nunca antes. Felizmente, creo que el resultado final fue positivo, pero habría que saber cómo y por qué y hasta qué punto ese fue un factor decisivo. Quizás Nicolás nos puede contestar estas dos interrogantes. Luego que termine Nicolás, pasaremos a hablar nuevamente con Vicente. Nicolás, por favor, adelante. Muchas gracias, Augusto, por las preguntas que me haces. Indudablemente, la primera parte de las preguntas voy a tratar de resumir de alguna manera y dejando en claro que esto no es exhaustivo, sino que es una aproximación, ¿no? A ver tres aspectos que pueden haber permitido llegar a una solución muy positiva y a un problema tan complejo y de tan larga duración, porque debemos quizás retomar la idea que después de que se firma el protocolo de Río de Janeiro de 1942, se inicia un proceso de demarcación que es suspendido unilateralmente y se mantiene en esa situación con la conclusión, la falta de cierre de la frontera de cerca de 100 kilómetros en la cordillera del Cóndor. Y esta situación generó pues una serie de conflictos, una serie de diferencias que ha sido definido como encuentros y desencuentros, una manera quizás diplomática de poder establecer cómo se caracterizó esa relación durante esas 5 décadas. Entonces, a partir de conflictos del Alto Cenepa, pues surge una situación novedosa, un conflicto sumamente fuerte y que había que buscar alguna solución. Yo creo que un aspecto muy importante, podríamos decir, es que del lado del Ecuador, finalmente, por el presidente Sixto Durán, se va a retomar el reconocimiento del protocolo de Río de Janeiro. Creo que ese es un tema importantísimo porque en esta etapa previa de las 5 décadas sabemos que el presidente Velasco Ibarra saltó o propuso algunas tesis, primero de inejecutabilidad, nulidad del protocolo de Río de Janeiro, y fueron manteniendo durante mucho tiempo esa visión, ese concepto que caló mucho en la población ecuatoriana, y entonces el hecho de que el presidente Durán reconozca la vigencia del protocolo ya era un punto de apoyo, un punto de inicio para iniciar el diálogo y este proceso largo de negociación. Creo que ese es un giro importante, ¿no? El otro aspecto es la participación muy activa, muy intensa de los países garantes. Si bien es cierto, eh, había el compromiso de buscar una solución, pero esa solución pues empantana por lo que le llaman los impases subsistentes, es decir, la posición que tenía el Ecuador, que buscaba pues una salida, un acceso soberano al Amazonas, ¿no? Y la posición de Perú, pues que decía que no, que en realidad eso no era viable y que sencillamente había un tema demarcatorio, un tema técnico. Sin embargo, con el tiempo y con la participación de los países garantes, se pudo entender, ¿no? de que el tema de Ecuador era más allá de un tema técnico, no era solamente un tema de cierre de fronteras, sino que había ya un problema, el hecho que haya subsistido ese asunto durante 5 décadas, con muchas connotaciones, muchos problemas e incidentes, era necesario darle ya algún tipo de connotación, o sea que ya era una situación que se debía atender, ¿no? Pero por otro lado, el aporte de los países garantes fue sustantivo porque es una suerte de arbitraje. Los expertos que conocen a fondo este asunto, como el doctor Novak, sus trabajos que han elaborado, señalan que esto es una aproximación al arbitraje porque ambos países presentaron su punto de vista, ¿no? Por supuesto, cada uno de ellos no aceptaba el punto de vista contrario y los países garantes finalmente son los que hicieron una fórmula de solución a este tema. Y esa fórmula finalmente pues, fue puesta a consideración de los presidentes de los países garantes para que dieran la solución definitiva. Pero el otro tema
que yo diría, y está asociada también con la segunda pregunta, que es el rol de la diplomacia presidencial. Esto es importante porque en un momento determinado, justamente de este proceso de paz, debido a determinadas circunstancias, se produce una aproximación, una infiltración de tropas del lado ecuatoriano en la zona justamente no demarcada, y esto significa pues un riesgo muy fuerte de reanudar el conflicto, pero ya no un conflicto solamente localizado en la zona oriental, sino un conflicto más amplio. Entonces, esta circunstancia nuevamente hace que participe, como ya lo dije en el pequeño resumen que realicé en la primera parte, los países garantes con la MOMED, con las fuerzas de observación que permiten separar justamente a las tropas de ambas partes y retomar el diálogo. Ahí es donde los presidentes toman la batuta, podríamos decir, hacen esa relación personal, esa aproximación de ambos. Si bien es cierto, no llegan a una solución definitiva, pero ya ese carácter de que los propios presidentes toman el liderazgo de la negociación y deciden pedirle a los países garantes que hagan la fórmula definitiva. Yo creo que eso fue un tema muy importante, y hay que recordar también de que el Ecuador, en vista de que la propuesta de los países garantes favorecía al Perú, es decir, que el cierre de la demarcación se iba a realizar por las altas cumbres y no se iba a adoptar la posición ecuatoriana, era necesario para el Ecuador tener un elemento también importante, un elemento que pueda pues darle una tranquilidad en lo que ellos conocían como paz continuidad, ¿no? Que es una cosa importante. Y ahí surge pues la fórmula final del kilómetro cuadrado de Tiwinsa, eso considerado pues no como un tema de soberanía, sino como una propiedad privada, donde Ecuador podría en esa área rendir culto a sus héroes, siguiendo un poco el ejemplo de algunas situaciones que se habían dado anteriormente en Europa. Creo yo que este conjunto de elementos nos permiten visualizar de qué manera se fue superando progresivamente las dificultades, pero repito, con la voluntad política de los presidentes, ¿no? El presidente Maguad, al término justamente como el cuarto presidente ecuatoriano que participa, el presidente Fujimori, los equipos negociadores y los países garantes que fueron planteando las fórmulas finales de llegar a una solución. Esto podría decirlo a grosso modo. Ok, muchísimas gracias, Nico. Yo quisiera resaltar ese punto precisamente en un aspecto que a mí me parece especialmente relevante. El tema de los países garantes fue muy influyente, digamos, en el resultado final. No sé si fue el determinante en última instancia, pero fue muy influyente sin ninguna duda. Y lo que yo quería resaltar es que en el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro de 1942 se introdujo esta figura de los 4 países garantes, y vemos que muchos años después, más de 50 años después, 55 años después, dio algunos resultados útiles en el sentido de que, según cuenta Yamil Mahuad en una entrevista que dio en el año 2018, cuando él asumió la presidencia y se entrevistó con los países garantes, y varias veces durante el proceso les consultó diferentes opciones o escenarios que él quería proponer, siempre los países garantes le respondieron: no es posible nada que esté fuera del protocolo de Río de 1942. Creo que eso lo enmarcó, eso determinó que el presidente Mahuad se marcara siempre en el conjunto legal que es el marco normativo que es el protocolo de Río de Janeiro, y que eso en cierta forma, digamos, fue encauzando la negociación por el camino que más convenía al Perú. Así que, bueno, muchísimas gracias por tu amable respuesta. Ahora quisiéramos preguntarle a Vicente, entre los temas que quedan pendientes, hay un aspecto muy puntual que yo pienso que puede suscitar la curiosidad de algunas de las personas que hayan seguido el tema de los acuerdos, sobre todo el Plan Binacional de Desarrollo. Quisiera saber si nos puede contar en qué estado se encuentra el tema de los 2 centros de comercio y navegación que el Perú ponía a disposición de Ecuador en esos acuerdos. Esta interacción
y es esta posibilidad de navegar o de tener acceso a la navegación mediante estos dos centros, creo yo que también fue uno de los factores eh, que Ecuador encontró que era aceptable en vista de que, según el protocolo de Río de Janeiro, no tenía acceso directo a la navegación por los afluentes del Amazonas, ¿no? Por el Marañón y el Amazonas. Así que esta fue una buena alternativa, pero la pregunta es, ¿lo están utilizando? ¿Tiene un buen potencial aún? ¿Falta algo por hacer respecto a esa posibilidad? Bueno, por el momento le quisiera dejar esa pregunta a Vicente. Adelante, Vicente. Ok, gusto. Alrededor de la pregunta y la respuesta también, Nicolás, lo que yo señalaría también como recuerdo en todo caso, es que hay dos factores, ¿no?, que habría que tomar en cuenta. Yo creo que al interior del Ecuador también hubo en la juventud una evolución en el pensamiento respecto de lo que era el protocolo de Río de Janeiro, definitivamente, ¿no? O sea, la juventud ya no era tan, no asumió una posición tan rígida alrededor del tema, y eso se sentía. Eso se sentía cuando uno conversaba con los jóvenes, y creo que el mismo presidente Sixto Durán Ballén se dio cuenta y percibió eso, sus asesores le hicieron notar ese detalle, eh, tanto que fue él, don Sixto Durán Ballén, quien admitió y dio ese volteretazo, digamos, en la posición que tenía tradicionalmente en los últimos más de 50 años el Ecuador, ¿no? Cuando reconoció la validez del protocolo de Río de Janeiro. En cuanto a los dos centros que están establecidos como parte del acuerdo, obviamente están ahí, se está trabajando alrededor de esos dos temas, el centro en Pijuayal y el otro es en Saramiriza. No es una zona fácil, no es de fácil acceso, sobre todo si tenemos en cuenta que de las 9 cuencas que nos vincula al Perú y al Ecuador, los ríos no son de alta navegabilidad, de alta profundidad, entonces, y no son también de un potencial permanente en el nivel que tengan. Son variables, ¿no? Dependiendo de la época. Entonces, todo eso hace que no sea fácil el desplazamiento. Y si uno quiere hacer determinado tipo y estoy pensando del lado del Ecuador, ¿no? Si uno quiere hacer determinado tipo de actividad comercial, económico-comercial, obviamente está pensando en cosas mayores y grandes, definitivamente, ¿no? Y si no tienes para la posibilidad del transporte de modo permanente, eso yo lo veo como una dificultad real, pero de todas maneras se está trabajando, ¿no? En el tema a nivel de las cancillerías. Y está a la buena disposición del Perú y son dos, digamos, es uno de los temas en el que hay que seguir avanzando, pero eso dependerá sobre todo del interés que ponga el Ecuador, las posibilidades que vea, porque las condiciones jurídicas, la base jurídica y las condiciones reales están ahí, ¿no? Eso es lo que yo te puedo comentar alrededor del tema, pero naturalmente que dentro del Plan Binacional hay muchos otros proyectos más, ¿no?, que se puedan ir trabajando. Y hay muchos, definitivamente, ¿no? El comercio bilateral, el desplazamiento de las personas, el problema que tenemos ahora del narcotráfico, ¿no? En la zona de frontera, la delincuencia común. O sea, los problemas son varios, complicados, y claro, que hay que sentarnos a definir qué vamos a hacer de modo conjunto, pero esto tiene una antesala, diría yo, porque si nos damos cuenta, en los últimos años hemos tenido dificultades de orden político interno de lado y lado, inestabilidad, ¿no? Y para que las cosas puedan funcionar hay que ser muy, 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 muy concretos y muy claros, ¿no? Hay que vivir en democracia, hay que tener estabilidad jurídica, hay que tener estabilidad política, y entonces con esas condiciones podemos seguir avanzando como tenemos que hacerlo, ¿no? Pero eso no depende de uno o del otro, son las circunstancias que afectan a nuestros países y no solo a nuestros países. El mundo, como sabemos, está cambiando muchísimo. Toda la complejidad de problemas que tenemos, la lucha entre lo que llamamos el populismo y lo que llamamos democracia, nos puede dar alguna explicación de fondo a por qué no se avanzan en muchas de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Pero yo soy optimista y creo que vamos a seguir avanzando, mi querido Augusto. Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, ahora creo que ya para terminar nuestra sesión le pediríamos a cada uno de los dos que durante unos 5 minutos nos digan sus palabras finales como colofón de este rico diálogo que hemos sostenido esta noche. Adelante, Nicolás. Muchas gracias, Augusto. Bueno, yo creo que, como ya se ha señalado, este proceso de paz que se llevó a cabo durante 3 años y medio, que fue considerado como uno de los procesos más complejos y que abarcó diferentes niveles, etapas de negociación, creo que queda en el registro histórico como un logro importante de la diplomacia del Perú y la diplomacia ecuatoriana. Y yo me permito también quizás agregar algo, ¿no? Que detrás de este proceso, porque nosotros hemos hecho un registro a partir especialmente del año 95, que se da el conflicto de Alto Cenepa y luego el proceso de negociación, el cierre de la frontera y la etapa posterior, que muy bien Vicente lo ha descrito con mucho conocimiento del tema, por su experiencia como embajador en el Ecuador y además sé que ha trabajado en el plan binacional y muchas iniciativas. Yo diría también de que la diplomacia peruana a lo largo de décadas cumplió un rol muy importante. Estamos hablando, solamente para hablar de las últimas décadas, la década de los años 60, los años 70, ¿no? En que teníamos diplomáticos brillantes, entre los cuales está don Carlos García Bedoya, y como bien dijo Vicente, él definió el tema con Ecuador como una hipoteca que tenía que ser levantada. Y en ese periodo he hecho yo alguna investigación también de cómo fue las relaciones bilaterales peruano-ecuatorianas y teníamos un conjunto de embajadores y equipos diplomáticos del lado peruano y del lado ecuatoriano que fueron gradualmente apoyando a ese cambio de visión. Por ejemplo, yo he hecho una investigación de los trabajos del embajador Juan Miguel Bácula durante muchos años y él trabajó justamente en la época que estaba el presidente Velasco Ibarra, que tenía una de las posiciones más duras en el Ecuador. Sin embargo, esa diplomacia fue generando una aproximación positiva, ¿no? Y luego los siguientes embajadores que siguieron en la etapa inclusive previo conflicto del CENEPA y en la etapa posterior. Entonces yo quiero también saludar a esa diplomacia y esos equipos diplomáticos, tanto del Perú, en Ecuador, como del Ecuador en Lima, que ayudaron y que permitieron preparar esta etapa importante de negociación. Y justamente muchos de estos diplomáticos fueron los que finalmente participaron en la etapa negociadora, una generación con una visión distinta, bajo el liderazgo, en el caso de Ecuador, del presidente, del canciller José Ayala Lazo, a quien conozco, inclusive de la época que yo era secretario de la Embajada del Perú en Quito. Él era canciller justamente del gobierno ecuatoriano y a la vez el canciller peruano era don Carlos García. Entonces, yo creo que es un proceso muy largo donde la diplomacia jugó un rol capital. Por supuesto, se unieron otros factores y por eso me permito saludar a todo el grupo diplomático peruano que participó a lo largo de todos estos años y finalmente se concluye en esta etapa de acuerdo de paz y la proyección futura que es la que se está haciendo. Esas serían mis palabras. De aprecio y reconocimiento a todo este equipo diplomático que trabajó en este proceso. Muchísimas gracias. Vicente, por favor. Muchas gracias también. Bueno, yo voy a ser tal vez de alguna manera reiterativo con lo que acabas de señalar. Sí, yo creo que en el Ecuador hay que darle un reconocimiento muy especial a su Cancillería, a sus instituciones, y si queremos individualizar el gran gestor de todo este trabajo al interior del Ecuador y con nosotros también fue el embajador José Ayala Lazo, ¿no? O sea, él es el personaje central de todo el proceso durante todos los gobiernos que tuvo en esta etapa de los acuerdos entre el Perú y el Ecuador. Naturalmente también agradecer, yo digo felicitar y agradecer a los pueblos del Perú y el Ecuador que pudieron entender claramente la dimensión de lo que es vivir en paz. Y qué bien, a mí me parece, yo nací en Amazonas, soy un amazonense, o sea, he nacido cerca de Condorcanqui. Yo no imaginaba cómo estaban las cosas que pudiéramos llegar a este momento que hoy estamos viviendo y además
logrado, yo digo, bastante temprano, porque estamos conmemorando 25 años los acuerdos de paz. Yo pensé que en mi vida no iba a ver eso, pero estoy tranquilo, porque gracias a nuestros pueblos que decidieron asumir esa posición, gracias a nuestras instituciones y aquí nuestra Cancillería, hay que destacar la función. Todos nosotros creo hemos tenido la suerte de tener maestros, ¿no? Embajadores maestros para todos nosotros. Y ahí ponemos al embajador García Bedoya, a Javier Pérez de Cuellar, a nuestro embajador Alan Wagner, a Joselo, Eduardo Ponce, en fin, cuántos embajadores que realmente lo siento yo como maestro realmente para nosotros. Y eso ha fortalecido a nuestra institución y ha dado lo que tiene, ¿no? Como equipos humanos y profesionales de primer nivel. Y finalmente, creo yo que también hay que agradecer a otras instituciones que han estado alrededor de este proceso, ¿no? Como nuestras Fuerzas Armadas, que siempre han puesto las vidas en este proceso y creo que han contribuido también eficazmente y siguen trabajando en esa dirección de fortalecer la paz en nuevas circunstancias que vivimos ahora. Así que muchas gracias por la invitación. Felices de que Perú y Ecuador vivamos en paz, que tengamos que trabajar juntos, hermanados, solidarios y ojalá podamos alcanzar el desarrollo lo más pronto posible para el bienestar de todos los peruanos y ecuatorianos. Un abrazo para todos y muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Yo quisiera también terminar esta pequeña conversación solamente dejando constancia de la gran trascendencia histórica de esos acuerdos, en lo que a menudo no pensamos, los olvidamos, y todo el trabajo de todas las personas que han mencionado ya Vicente y Nicolás, y muchas más que seguramente anónimamente han contribuido también a crear la paz entre el Perú y el Ecuador, y a permitirnos enfocar nuestros esfuerzos con mayor énfasis en el desarrollo de nuestros pueblos. Muchísimas gracias a todos los participantes, entre los cuales veo en especial al embajador Alan Wagner, a quien le doy la bienvenida, los saludo en nombre de todos los participantes en este conversatorio. Nos honra con su presencia. Y con estas palabras te doy la palabra, Jorge, para la despedida. Muchas gracias, Augusto. En nombre de la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía, expreso nuestro agradecimiento a los expositores y moderador por el didáctico e informado tratamiento del tema, reflexiones acerca de los 25 años de los acuerdos de paz peruano-ecuatorianos, balance y perspectivas que nos han brindado. Asimismo, las gracias a todos los participantes que han escuchado esta noche tan excelente conversatorio. Invitamos a participar el próximo martes 17 de octubre en un nuevo conversatorio sobre el servicio civil y la mejora en la gestión del Estado. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.